Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por cada hermano, joven y adulto que se ha conectado, Señor, para escuchar tu palabra. Hoy queremos, Señor, compartir lo que cada uno pensamos de alguna de las preguntas que se van a hacer en la noche de hoy, Señor. Que seas tú el que tomes el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy, el 12 de octubre, se celebra el día de que De la raza. el Día de la Raza. Nos enseñaron que era el Día de la Raza, después pasó al Día de la Hispanidad, y hay varios personas que estudian esto que dicen que en realidad fue el día del encuentro de dos culturas. Se encontraron dos culturas, la cultura española en Europa y la cultura en América. O sea, se encontraron dos mundos, el encuentro de dos mundos. Entonces, nosotros celebramos eso en el día de hoy, el mestizaje que se dio con los españoles y los indígenas, lo que trajeron los españoles hacia América y lo que se llevaron los españoles de aquí, de América. Usted ve entonces que hubo un encuentro de cultura, y cuando hablamos de cultura, tenemos un sinnúmero de cosas. En la cultura entra el idioma, el folclore, las comidas, los vestidos, la música, un sinnúmero de cosas entran en lo que es la palabra cultura. ¿Qué nos dejó España a nosotros? El idioma en América, el idioma español. Nos dejaron algunos diseños en cuestiones de vestimenta, que por ahí dicen que la pollera de Panamá tiene algunos diseños de España, puede ser. Nos dejaron algunas costumbres y algunas comidas que existen aquí en América, y también ellos se llevaron algunas cosas. Creo que se llevaron muchas cosas de aquí, se llevaron el oro, se llevaron una serie de cosas, pero hubo un encuentro de culturas y hubo también un encuentro de raza. Por lo tanto, hubo conexiones que hasta el día de hoy están, conexiones entre Europa y la América Latina. Bien, nosotros entonces celebramos 529 años de ese suceso que se dio el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Le he dado un pedacito de parte de la historia, pero nosotros ahora queremos hablar acerca de un encuentro que nosotros debemos tener a diario con una persona muy importante para nosotros que se llama Jesús de Nazaret. Nosotros, cuando tuvimos nuestro primer encuentro con él, tuvimos también una cultura de reino que nos entrega Jesús a nosotros. Jesús nos entrega una cultura de reino, lógicamente, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente, entonces Jesús nos conoce a nosotros porque Él nos creó, sabe de nosotros, sabe cuál es la cultura de cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra iglesia, pero Él desea que nosotros podamos obtener esa cultura de reino en nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 14. Yo le titulé esto, por conmemorarse hoy el encuentro de cultura, un encuentro con Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse,
dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bien, ¿por qué dije que usted ahora es el que va a hablar? Necesito que me habiliten compartir pantalla, por favor, porque yo les tengo unas preguntas de este tema. Usted la va a responder, la vamos a compartir todos, tanto la puedas escribir como lo puede hacer oralmente. Vamos a ver si podemos compartir. Todavía no puedo compartir. Sí, ya te Anfitrión. habilité para compartir. Aquí me sale el anfitrión y la habilitó la función. Vamos a ver. No puedo compartir, Maile. Amén. Gloria a Dios. Bien, no puedo compartir la pantalla, pero yo le acabo de mandar al que tiene data, al grupo de aferrados, un link que usted lo puede abrir. Lo tiene allí. Ok, te acabo de habilitar como coanfitrión para que puedas compartir. Ahora sí. Bien. Está viendo allá y dice un encuentro con Jesús. Lea Mateo capítulo 14 del 22 al 36 y tenemos allí 8 preguntas. Cuando usted lee, hay 8 preguntas que usted va a responder. ¿Por qué crees que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran a la otra ribera? 2. ¿Qué significan los vientos y las grandes olas del mar? 3. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? 4. ¿Qué quería enseñarle Jesús a Pedro? 5. ¿Qué es fe para ti? 6. ¿Te sientes cómodo, protegido en el lugar donde estás? 7. ¿Qué quiere enseñarme Jesús a mí? 8. ¿Tengo realmente un encuentro con Jesús? Así que usted lo puede escribir y lo manda o lo hacemos oralmente aquí y no hay ningún problema. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. Acabamos de leer el pasaje bíblico, usted lo está leyendo, me supongo. ¿Por qué crees que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran a la otra ribera? ¿Alguien que pueda responder? Vamos a hacerlo así como una especie de que todos están aportando ideas. A ver, porque así aprendemos mucho más. Ahora, si alguien lo quiere escribir, le da clic al link, hay un signo de más, aquí mismo lo tiene acá abajo, y usted entonces pone su nombre y escribe, aquí salió, usted pone su nombre aquí, usted puede poner Eliezer Tovares, y escribe su respuesta aquí. Bueno, yo pienso tal cosa y lo publico y va a salir en la pantalla una vez lo que usted está pensando por escrito. Ahora,
Si no lo quiere hacer por escrito, lo dice oral. Aquí estamos, pues. ¿Por qué cree que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran a la otra ribera? Vamos, que se nos va el tiempo. A ver. Oye, hoy están callados. Centro de Porque quería Jerusalén. enseñarles algo. Porque Jesús quería enseñarle algo. ¿Qué les quería? Bueno, más o menos sabes tú qué quería enseñarle Jesús a ellos. ¿Qué piensa que Jesús le quería enseñar? Mailén, ¿qué piensa que Jesús le No quería sé, enseñar? no sé. Bien, alguien que ayude a Mailén. Mirna, Julia, ¿dónde está el chamo? ¿Dónde está Juan Carlos? Ella dice que Jesús le quería enseñar algo a los discípulos, pero estamos bien, le quería enseñar algo. ¿Qué le quería enseñar? Me estoy poniendo a estudiar, qué bien. Como estamos en la virtualidad, estoy usando mis herramientas virtuales. A ver, jóvenes estudiantes, ¿qué le quería? Oye, no puedo seguir así si estamos callados. ¿Qué le quería enseñar Jesús a sus discípulos? Recuerde que siempre hay un contexto. Hay que leer los versos arriba de ese texto. ¿Qué ocurrió arriba? Para entonces encajonar el texto con el contexto. A ver, miro. Esto, él le quería, por ejemplo, él los mandó que se fueran y tenían que ver qué había ocurrido antes de que él los mandara a que cruzaran, se montaran a la barca y fueran a la ribera. O sea, había ocurrido un gran milagro que fue la multiplicación de los panes y los peces. Exacto. Entonces, él por eso él se quedó despidiendo a la multitud, pero también subió al monte a orar. O sea, con eso le estaba demostrando que él tenía poder para hacer milagros, pero parte de lo que él le seguiría enseñando era que iba a pasar allá en la barca cuando él los mandó que fueran solo a la barca. Exacto. Ya había ocurrido un gran super milagro. Jesús había multiplicado los peces y los panes por más de 5,000 personas comieron en ese momento. Entonces, solamente habían unos panes y algunos pececitos y Jesús los multiplicó. En esa escena Dios los estaba enseñando a ellos qué era tener fe, qué era orarle a Dios, qué es obtener un milagro de parte de Dios cuando uno tiene fe. Pero los discípulos tenían que ir a otros niveles de fe y por eso Jesús los manda en la barca hacia otro pueblo, hacia la otra ribera. Pero mientras está ocurriendo eso, que Jesús, como dijo Miro, despidió a la multitud y los discípulos se fueron, Jesús se fue a orar al monte, dice, y ya la barca está en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, ¿qué significan los vientos y las grandes olas del mar para nosotros ahora en la actualidad? En esa parte vamos a poner en la parte espiritual. ¿Qué significan esos vientos y esas grandes olas? Estamos caminando, estamos navegando bien y de repente se formó un gran viento y unas grandes olas que vinieron a atacar la barca, vinieron a atacar nuestra vida. ¿Qué significan esos vientos, esas grandes olas del mar? Dificultades, problemas, tentación. Adversidades, Dificultades, pruebas. problemas, tentación, un sinnúmero de situaciones o vicisitudes que cada día de repente se forman en contra de nosotros. Eso significa de una manera metafórica los vientos y las grandes olas del mar. Hay cosas que nos vienen y nos atacan para que nosotros desfallezcamos y bajemos nuestros niveles de fe. Entonces los discípulos estaban siendo atacados en su fe. Estaban siendo atacados en su fe, porque viene la otra pregunta, ¿por qué tenían miedo los discípulos? Tenían miedo igual que nosotros tenemos miedo ahora de que, por ejemplo, el año pasado lo que ocurrió con la pandemia, todo el mundo encerrado, nadie quería salir porque ya nos estaban diciendo, te puedes contagiar del virus, te puedes morir. Entonces la gente y todo el mundo empezó a tener miedo. Entonces Dios quería enseñarnos, le enseñó a los discípulos y también a nosotros que había que mantener la fe en Jesucristo
porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué ocurrió allí? Dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire, ellos no reconocieron que era Jesús, su maestro. Que el que había hecho los milagros era el que estaba caminando en el mar. Lógico, era todo oscuro, prácticamente bien de noche, y de repente ven un personaje vestido, qué sé yo, de blanco, y se asustaron, tuvieron miedo, más las olas y los vientos. Pero Jesús inmediatamente, ellos que pensaron que era un fantasma, Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús te dice a ti lo mismo, ten ánimo, no le tengas miedo a las grandes olas, a los grandes vientos, a las vicisitudes, los problemas, las tentaciones. Yo estoy contigo, yo te agarro de la mano y camino contigo, navego contigo en esta travesía para que tú no tengas miedo, tenga ánimo y no temas porque yo estoy aquí contigo. Entonces dice la palabra que le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es la pregunta número 4. ¿Qué quería enseñarle Jesús a Pedro? Si el mismo Pedro dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, ven pues, bájate de la barca y ven y camina sobre el agua como lo estoy haciendo yo. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a Pedro? Hay que confiar en Él a pesar de las circunstancias. Exacto. Que Pedro confiara en Jesús. Señores, el Rey de Reyes estaba allí. Él tenía que confiar en él. Entonces, mire lo que ocurrió. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ey, ningún discípulo lo hizo Pedro. Se bajó de la barca y empezó a caminar. Ese es un acto de fe. Es un acto de fe. Pero dice la palabra de Dios. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Imagínense el viento ¡paf! Más fuerte y las olas mucho más fuerte. Y dice, tuvo miedo y se comenzó a hundir y dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame, auxilio, me ahogo. A veces estamos nosotros así, Señor, algo, me ahogo, me caigo, voy a caer en esto y en lo otro, por favor. Y el Señor, generosamente, con su personalidad que lo caracteriza de amor, dice, tomó a Pedro, extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era que Pedro no tenía fe, pero poca. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste si yo estoy aquí? Si yo mismo te dije que vinieras acá, ¿por qué dudas de mi palabra? ¿Por qué dudas de lo que yo te estoy diciendo? Y lo mismo Jesús nos pregunta a nosotros, ¿por qué dudamos? ¿Por qué yo dudo? ¿Por qué usted duda de lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted? De lo que Dios ha dicho, ¿por qué duda de lo que Dios le ha dado a usted? Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, solamente usted tiene que ejercitarlo y Dios va a hacer que eso se potencie, que usted pueda ponderarlo y usted pueda bendecir a otras personas con lo que tiene. Entonces, no debemos dudar. Esa cultura del reino de Jesús nos da fe a nosotros. Esa cultura del reino me da fe a mí, le da fe a usted. Dios quiere que nosotros sigamos adelante y podamos subir esos niveles de fe cada día en nuestras vidas para fortalecer nuestras vidas porque alrededor nuestro hay situaciones, hay problemas a nivel mundial. Sigue esto de la pandemia, uno no sabe qué va a pasar después, pero Dios sí, y Dios que quiere que mantengamos la fe, que sigamos creyendo en Él, que le sigamos agradando a Él. Ahora, la pregunta 5 dice, ¿qué es fe para ti? Sí, me gustaría que cada uno por uno, dijera sus palabras con respecto a qué es fe. No de que, bueno, la fe, la certeza es lo que se espera. No, ¿qué es fe con sus propias palabras? Bueno, para mí fe es creer. Es Indudablemente, o sea, que no haya duda de lo que yo estoy esperando de Dios. exacto, que no tengas duda de lo que estoy esperando de Dios. A ver, Jos, Amaya, voy a tener que llamar así, pues. ¿Qué fue para ti, Jos?
Amaya. Tal como dijo la hermana Maylene, sí, tiene bastante, hay que ser, no hay que dudar. Es algo que si te lo dicen, no hay que dudar. Si dicen va a ocurrir un milagro en tu familia, no lo dudes, créelo, afírmalo, porque el Señor Jesucristo es bueno y siempre cumple su palabra. Amén. Me gustó esa palabra. Afirma. Es eso. Dios está afirmando que lo que va a hacer contigo lo va a hacer y no hay vuelta atrás. Amén. A ver, yo Lady Parra, ¿qué es fe para usted? Amén, buenas noches. Para mí la fe es la fidelidad que nosotros debemos de tener hacia lo que el Señor nos dijo, hacia las promesas que el Señor nos da. Tener esa fidelidad de que eso va a ser así como el Señor te lo dice. Amén. Exacto, la fidelidad de Dios. Todos los días Dios es fiel, nos lo muestra y si Él lo dijo, lo va a hacer. Miro, ¿qué fe para ti? Miro, Micrófono. micrófono, miro, está apagado. Bueno, tener la convicción, la certeza de que si nosotros le pedimos algo a Dios, a pesar de que no lo estemos viendo, tener, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir porque Él no miente. Entonces, enfocarnos en eso. Si el Señor lo dice, yo tengo que creer, tengo que saber esperar, que es lo importante, porque muchas veces nos desenfocamos porque y que creemos, pero queremos que pase ya, ¿no? A veces eso lleva un proceso porque es algo que si el Señor lo prometió y nosotros le pedimos y creemos, tenemos que esperar porque Él va a saber el momento que estamos preparados para recibir eso que le estamos pidiendo. Amén. Ir a estar preparado por lo que Dios ha prometido. Dios me prometió esto, yo debo prepararme para recibir eso. Eso es fe. Dios me dijo que me va a dar esto. Me voy a preparar y lo creo porque Dios lo dijo. Listo. Juan Carlos, ¿qué fe? Fe es, para mí, es tener plena confianza y convicción en lo que Dios nos dice, ya sea profetizado o lo que Dios nos tiene preparado para nosotros, sin trastrabillar, porque de eso se trata, cero duda, porque Dios no es un Dios de sembrar duda en los corazones de los demás, es un Dios que siembra amor y debemos creer en todo lo que Él nos dice, en lo que Él nos tiene preparado, sin tener duda alguna. Listo, mira. Cero duda, no trastabillar. Me gustó esas palabras. Muy bien. ¿Quién más está por aquí? El Chamo. ¿Qué es fe para usted? Se fue. Se fue Vladimir. Bien. Mi hermana Mirra, mi hermana Maribel, ¿alguien más quiere agregar de qué es fe para usted? Bueno, aquí escuchando todo lo que han dicho, digo, bueno, ¿qué podía decir yo que es fe? Tirarme de un avión con un sin paracaídas, sabiendo que ahí está mi amado esperando. Digo, no que me voy a aturdir, sino, o sea, así como un niño que se tira, que el papá, y tiene esa seguridad, esa convicción de que el papá lo va a apañar y no lo va a dejar golpear. Esa seguridad, esa confianza, pues, de que pase lo que pase, yo sé que el Señor me va a respaldar. Amén. Exactamente. Lo mismo que pasó acá con Pedro en la barca. Pedro dijo, Señor, yo quiero ir donde tú estás, caminar hasta allá. Y Jesús le dijo, ven. Y estaba la tormenta, la ola y todo lo demás. Es bajarse de esa barca a pesar de lo que está ocurriendo y saber que
el Señor está allí esperándome y que no me va a pasar nada malo, porque Él mismo me dijo, ven. Y me lancé al mar. Listo, yo no te dicen que se vaya a lanzar literalmente ahorita. Estamos hablando metafóricamente y espiritualmente lo que Dios está diciendo. Hay cosas que Jesús nos está llamando a hacer y de repente tenemos ese pánico, ese miedo. No, fe, lánzate. Ven hacia acá, hacia el futuro, porque yo ese futuro, yo lo tengo asegurado. Yo lo tengo protegido. Yo lo tengo garantizado. El futuro tuyo está garantizado, pero tienes que caminarlo. ¿Y pero con quién lo vas a caminar? Agarrado de la mano de Jesús. Por lo tanto, no debo tener miedo. Eso es fe. Cuando tenemos miedo, se va apagando se apaga la fe poco a poco y hay que tener cuidado allí. Entonces tenemos una siguiente pregunta. Hablando de cultura, ¿te sientes cómodo o protegido en el lugar donde estás? En ese lugar emocional, espiritual, ¿usted se siente cómodo? ¿Se siente protegido? Yo sí, me siento protegida, ¿Se siente porque no hay protegido? mejor lugar que estar en la presencia de Dios y mientras nos mantengamos buscando de Dios y de su presencia, no hay duda de que vamos a estar bien. Exacto. Contrario es a que nos descuidemos y no descuidemos a Dios y de su presencia, la búsqueda de su presencia, entonces allí vamos a estar en peligro. Pero mientras nos mantengamos conectados con Dios, vamos a estar protegidos por el Señor. Mira lo que dice el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús subió con Pedro a la barca, el viento se calmó, porque Jesús, es lo que está diciendo Maylene, la presencia de Dios estaba allí. Jesús estaba allí y calmó esa tempestad, ese viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, estar en esa presencia de Dios me da protección y me da seguridad. Por lo tanto, lógicamente me siento cómodo porque el Señor está allí a pesar de lo que esté ocurriendo fuera o alrededor de mí. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué quiere enseñarme Jesús a mí con todo esto? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús a nosotros? Recuerda que estamos hablando de un encuentro con Jesús, un encuentro con Jesús y un encuentro con toda esa cultura de reino que el Señor tiene para nosotros. Y estamos hablando de la fe, que forma parte de la cultura del reino. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. No le podemos agradar. Entonces, alguien que me pueda responder allí, ¿qué quiere enseñarme Jesús a mí? A usted, pues. ¿Qué Dios le quiere enseñar con este pasaje bíblico? Bueno, para mí una de las cosas que nos quiere decir este pasaje es que debemos de permanecer donde el Señor nos diga. El Señor le dijo a los discípulos, van a permanecer en la barca. Así vengan las luchas, si vengan las pruebas, las dificultades, nosotros debemos permanecer donde el Señor nos coloque. Amén. Exactamente. Y que en ese transcurso de lo que usted está haciendo para el Señor, suceden situaciones, usted tiene y yo también tenemos que seguir adelante, terminar la travesía de nuestras vidas. Porque los discípulos se fueron, dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando conocieron los hombres de aquel lugar, que era Jesús el que estaba allí, dice que trajeron a todos los enfermos y con solamente ellos decían, vamos a tocar el borde de su manto, todo lo que lo tocaron quedaron sanos. O sea, que Dios me está asegurando que en el otro lado del mar, en el otro pueblo, está asegurada mi bendición, a pesar de que en esa travesía hayan pasado situaciones muy fuertes. Mi bendición me está esperando del otro lado, entonces yo debo continuar, yo debo seguir. Eso es lo que me está enseñando el Señor. Yo debo seguir adelante, seguir la travesía,
no quedarme, porque me puedo quedar cómodo en el lugar donde estaba y perder la otra bendición que está del otro lado y que realmente Jesús también nos está esperando del otro lado de allá. Y la última pregunta, y para terminar, ¿tengo realmente un encuentro con Jesús? Muchos dirán, sí, ya yo tuve mi encuentro con Jesús, yo recibí a Jesús hasta tal año, cuando tenía 12, 13, 15, 20 años. Bien, no hay ningún problema. El asunto es que si realmente yo tengo un encuentro con Jesús a diario, todos los días debo tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo voy a tener ese encuentro? Por medio de la palabra de Dios, leyendo su palabra, estudiando su palabra, orando, adorándole, buscando su presencia, sirviéndole. O sea, cuando yo tengo un encuentro con Jesús, voy a hacer cosas agradables a Dios, voy a servirle a Él como se merece, porque Él ha puesto una cultura nueva de su reino en mi vida. Entonces esa cultura de reino yo la tengo que trabajar mano a mano con Jesús, y eso es lo que me está enseñando, su cultura, para que yo pueda seguir adelante y pueda seguir sirviéndole como Él se merece, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Que Dios le bendiga. Esta ha sido la enseñanza en la noche de hoy. Amén.